Y bien, estamos ahora con el economista chileno Sebastián Edwards, economista y escritor, porque también es novelista, ha escrito varios libros de economía y 2 novelas. Él es profesor de la UCLA, de la Universidad de California, hace ya muchísimos años, y bueno, es muy buen amigo del Perú también, y ha venido a la 9ª Convención Internacional de Economía, ¿Hacia dónde vamos?, organizada por la UPC, por la Facultad de Economía de la UPC, donde va a hacer una presentación. Y bueno, sobre ese tema vamos a hablar con él. Sebastián, buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, buenas noches, un gusto. Bueno, comencemos rápidamente. El tema de la economía europea no ha tocado fondo, ¿no? Parece que las cosas se sigue complicando y se trata de ganar tiempo y no. ¿Cómo es el tema europeo? Bueno, es un tema complejo. Y como bien dices tú, no ha tocado fondo, la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que va a terminar sucediendo. Ahora, mi predicción tiene 2 partes. La primera es que Grecia sale y que a nadie le va a importar. Y la segunda es que sale del euro y nadie. ¿Qué es lo que le conviene en última instancia? Aunque inicialmente sí, puede ser muy duro, ¿no? Sí, es duro y complicado. Y tiene una dimensión que habitualmente olvidamos, que es los equipara de vuelta con sus archirrivales, que son los turcos. En este momento lo único que tienen los griegos, mejor de los turcos, es que ellos están dentro del euro y los turcos no. Y los turcos quieren entrar. Yo no sé si quieren entrar ahora hay muchos que se están teniendo ideas que están repensando la idea. Y la segunda cosa que va a pasar, creo yo, es que al final Alemania va a lograr todo lo que quiere y 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a ser el gran país hegemónico en Europa, con una Europa federal, que no será una cosa del próximo año, pero que eventualmente va a suceder con una Alemania muy dominante. Eso creo yo que va. Federal, eso significa que va a haber una unión fiscal, por ejemplo, un solo presupuesto. Una unión fiscal, una constitución única, que ha habido rechazo. El pacto de Lisboa ha sido muy complicado sacarlo y no hay una constitución única, y una política fiscal gobernada por los burócratas en Bruselas. Y una cosa que nadie sabe o que no se dan cuenta es que Bruselas es una ciudad que queda en Alemania. ¿Ah? No, pero perdón, que en Bélgica, ¿cómo que en Alemania? La manejan los alemanes, eso es lo que te quiero decir. Que desde un punto de vista, por más que esté en Bélgica, es la Unión Europea y su burocracia responde a la institucionalidad y a los intereses alemanes. De ahí a este chiste geopolítico de decir que Bruselas queda en Alemania. Y yo creo que se va a cumplir ese viejo sueño de los Estados Unidos de Europa, pero con constitución, con un regulador único bancario, este engendro mal hecho, claro, que es que tener solo un banco central común y el resto en forma poco coordinada va a llegar a su fin. Va a ser complicado, pero eso va a pasar, creo yo. Y o sea que Francia, que es la única que pretendía hacerle algún equilibrio a Alemania, bueno, con Hollande no va a ser sino terminar de hundirse, ¿no? Sí, yo creo que Sarkozy no era un tipo de mi simpatía, pero creo que tenía una política, por lo menos en lo económico, más clara que Hollande. Francia va a ser, obviamente, un país muy importante, pero el país hegemónico en esta visión que yo tengo va a ser Alemania. Ahora, consecuencias paralelas o secundarias de esto es que, obviamente, la gran resistencia que tiene Rajoy en España por entregar parte de la soberanía a la Unión Europea, eso no tiene ninguna alternativa más que hacerlo. Y vamos a terminar con un programa, yo creo, de salvataje de España, manejado desde Bruselas por la Unión Europea, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el gran terror de los españoles, que es parecerse a los sudacas, en que el Fondo Monetario Internacional les maneja las finanzas, eso creo yo que es inevitable. Increíble, ¿eh? Pero hay un problema con las políticas, digamos, la resistencia en España, en Grecia, en Italia, etcétera, en Francia, a todas las medidas de ajuste, de austeridad,
son explicables, por supuesto, porque nadie quiere abandonar el paraíso del estado de bienestar, del estado del welfare state que se ha ido institucionalizando en esos países y que me imagino que es lo que se está derrumbando ahora, digamos, el peso era muy grande de este estado de bienestar, ¿no? Pero las políticas estas de austeridad tan duras, a su vez también fomentan o no fomentan una mayor recesión que hace que la deuda como parte del PBI crezca y entonces es una especie de círculo vicioso del que no logra salirse. ¿Cómo romper eso? Bueno, yo creo que efectivamente es como tú dices, esto es aritmética de quinto o sexto grado de básica, que es los quebrados, ¿no? Claro. El numerador, que es la deuda, y el denominador, y las medidas que tomamos para achicar la deuda nos achican el denominador, que es la parte de abajo del quebrado, más rápido, y por tanto la fracción crece. Ese es el gran dilema. Y la manera de solucionar este problema es que los alemanes les presten dinero. Y al prestarles dinero suceden dos cosas. Le prestan dinero a una tasa de interés alemana, por tanto la deuda que hoy día en España crece al 6%, porque a esa es la tasa que les cuesta conseguir dinero, crecería al 1,5%. Menos. Y al mismo tiempo, al prestarles dinero, podrían financiar las reformas que les permite transformarse en un país productivo y un país competitivo. Entonces, lo que necesitan es dinero barato y tiempo. Y los alemanes dicen, y eso, todo eso lo logran si los alemanes les prestan dinero. Los alemanes dicen, no les vamos a prestar dinero porque no les creemos que vayan a hacer los deberes. Y ahí es donde entra lo que decía yo anteriormente, que entra el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el señor Draghi, del Banco Central Europeo, y ellos monitorean y determinan la política fiscal y que van a hacer el ajuste. Y ahí todos estamos felices, el numerador crece más lento, el denominador empieza a crecer más rápido, los alemanes se adueñan de todo, y los españoles salvan y no tienen que seguir el destino de los griegos, que es muy terrible. Pero esas mismas reformas son reformas de tipo estructural que van a, digamos, aumentar la edad de la pensión, en fin, reducir la estabilidad laboral absoluta que hay, en fin, flexibilizar el mercado laboral. Pero más que nada van a aumentarles la competitividad, ¿no? Si tú miras el ranking de emprendimiento, de hacer negocios del Banco Mundial, Italia está en el lugar 89. Y España está como en el lugar 80, ¿no? Entonces estos son países que son nada de competitivos. Pero por sobre regulaciones del Estado, ¿por qué razones? Claro, por regulaciones de todo tipo que tienen que sobre regulaciones laborales, exacto, y lo interesante es que tanto Mario Monti, el primer ministro italiano, como Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, tienen completo entendimiento que esto hay que hacerlo. Pero hay, como decías tú, una resistencia política porque es normal. Claro. Esta es gente que está acostumbrada a vivir en un estándar de vida que no es sostenible en el tiempo. Ahora, esto depende, ya para ir liquidando Europa, en sentido, por supuesto, figurado el término, de que el Parlamento alemán apruebe esta posición, digamos, prestataria de Alemania, ¿no? No va a ser fácil eso. Eso no va a ser fácil. Ahora, y yo soy un gran convencido que al final Darwin tiene razón y que el instinto de sobrevivencia de las personas y de los pueblos terminen imponiéndose. Los alemanes entienden que si ellos no aprueban, el proyecto se acaba. El país que más se ha beneficiado del euro ciertamente que es Alemania. Bueno, Estados Unidos ha tenido un mejor desempeño que Europa después de la crisis del año 2008, pero tampoco es un desempeño espectacular. Creo que va a crecer 1,7 este año, me parece. 2,1 más o menos. Se espera que tenga un buen último trimestre. Un buen último trimestre. Sí. De repente ha comenzado ya una cierta reactivación. El último dato que estaba viendo era que las ventas de casas de viviendas de segunda mano había crecido 7, 8%. En fin, claro, esos pueden ser cosas que también coyunturales y después... Hay 3 o 4 datos que son positivos y que son las ventas de casa, como decías tú. Las ventas de automóviles ha subido muy fuertemente. Ajá. Y un dato que se ha hecho muy controversial en los últimos días, que es el desempleo, que ha bajado por debajo del 8% por primera vez desde la llegada de Obama y está en 7,8%. Con una creación de empleo de aproximadamente 110, 115 mil empleos por mes,
que es apenas lo suficiente para más o menos mantener la cosa sin que se produzcan problemas. Pero ciertamente no es una economía boyante, es una economía con problemas, pero menos problemas que Europa. Bueno, pero el problema es que está acostumbrada a la droga del estímulo fiscal y monetario, ¿no? Digamos, hay que inyectarle cada vez más para que pueda mantener esos ritmos. Y yo no sé si eso eso funciona a largo plazo, salvo que efectivamente la comunidad empieza a crecer más, ¿no? Y ¿cómo ves ese problema? A ver si nos puede explicar, porque aquí nadie entiende nada. En el Perú, cuando había mucha emisión, pues simplemente había una inflación tremenda y todo se caía, claro, ¿no? No, lo que pasa, claro, tú has planteado perfectamente los dos problemas esenciales. Uno es el tema de la emisión. El señor Bernanke y sus colegas en la Reserva Federal han entrado en este QE3, que básicamente es imprimir dinero sin límite. Y han dicho que seguirán haciéndolo hasta que el problema del desempleo desaparezca, sin decir qué quieran decir con que desaparezca. Y no hay inflación porque los bancos reciben este dinero y no lo prestan. Y esto es algo que el Lord Keynes había anticipado en el año 36 y lo llamó la trampa de la liquidez. Ajá. Y mientras más liquidez hay, sin embargo, no hay estímulo porque los bancos se quedan con ese dinero en sus bóvedas en vez de prestarlo. Y desde el punto de vista fiscal... O sea que si empiezan a prestarlo, ahí sí va a haber inflación. Ahí podría haber inflación. Ahora, obviamente que Bernanke y sus colegas están muy conscientes de eso y están preparados para tomar una serie de medidas. Pero para que tú te hagas una idea, lo que se llama las reservas excedentarias de los bancos, que es lo que ellos mantienen como reservas en la Reserva Federal por encima de lo obligatorio, eran antes de la crisis 6 billones de dólares. Hoy día son 1.8 trillones de dólares. Es decir, los bancos tienen una cantidad enorme de reservas que le podrían prestar mañana si quisieran, y eso podría producir un problema, pero Bernanke está consciente de eso. En lo fiscal, ahora automáticamente van a subir los impuestos, así que ahí el estímulo se acaba, si acaso el Congreso no actúa y no sabemos si va a actuar. Yo tengo cierta esperanza que una vez terminada la campaña se pongan de acuerdo, pero la última vez que dije eso no se pusieron de acuerdo, así que en ese ámbito... O sea que la subida de impuestos es inevitable. Hay dos cosas que van a suceder, que es lo que llaman el precipicio fiscal. Tres cosas. Uno, que terminan la rebaja de impuestos de Bush, se acaba. Y automáticamente vuelven a lo que había antes. En segundo lugar, la rebaja del impuesto a la nómina que hizo Obama también se acaba automáticamente, porque eran por un tiempo limitado. Y en tercer término, como no se pusieron de acuerdo en cómo reducir el déficit después del chasco del techo de la deuda el año pasado, al no ponerse de acuerdo, la legislación que permitió que la deuda aumentara traía un recorte de gastos automático en enero. Por tanto, va a haber un recorte de gastos automáticos de 1,6 trillones de dólares, van a terminar las rebajas de impuestos de Bush y de Obama y van a subir automáticamente. Esto es lo que llamamos el precipicio fiscal. Y todos estamos muy preocupados porque tendría que actuar el Congreso, un Congreso muerto, es decir, un Congreso que ya entre las elecciones y que entre un nuevo Congreso, que es en enero del próximo año. Y es muy difícil, esos congresos que ya han terminado su periodo habitualmente no hacen nada, no toman decisiones. No toman decisiones. Y esa es una preocupación, pero ya hay algunos senadores que están empezando a decir, bueno, algo vamos a hacer, algo vamos a lograr, y se trataría de hacer un acuerdo en que por cada $1 de aumento de impuestos bajarían $4 de gasto. Es decir, más baja de gasto que aumento de impuestos, una proporción de 4-1. Y si eso se logra, creo que sería muy bueno, pero hay que reformar obviamente seguridad social y el problema de la salud, y los dos son problemas complicados. Son complicados, pues. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué podemos hacer para mantener, en el caso del Perú, por ejemplo, para mantener una tasa de crecimiento relativamente alta? Mira, América Latina me preocupa. No tanto como en ocasiones pasadas, creo que hemos mejorado mucho, en general, no todos los países, pero voy a hacerte dos planteamientos más de largo plazo. El primero, que creo que en los próximos 15 años vamos a ver un cambio de importancia relativa en América Latina y México va a sobrepasar a Brasil como el país más importante económicamente.
tenemos bien adelante, para mi gusto, la década mexicana, y Brasil nuevamente nos va a decepcionar. Lo ha hecho en el pasado, va a volver a hacerlo, en mi opinión. Bueno, ahora está creciendo muy poco. Está creciendo al 2%. Y está levantando barreras proteccionistas. Está creciendo al 2%, quejándose. Sumándose un poco los argentinos, creyendo que hay una conspiración mundial en contra de ellos, lo que obviamente no es cierto. Por tanto, creo que México, los empresarios... ¿Y por qué México? Porque México tampoco tenía una performance... No, pero creo que hay dos razones. Una, creo que el PRI y Peña y Nieto, con todos los problemas que tienen, van a tener una política más pragmática con respecto al tema del narcotráfico, y van a lograr una pacificación, si no total, por lo menos importante. En segundo lugar, México tiene mucho más voluntad y predisposición a hacer reformas y a aumentar la productividad y no hacer el tipo de política industrial mañosa que hace Brasil. En tercer término, yo creo que la pérdida de competitividad que vamos a ver, y que ya estamos viendo en China, va a significar que China va a perder mercados manufactureros en los cuales México va a poder entrar, porque México tiene una capacidad de industria manufacturera especialmente en la zona regiomontana, en Monterrey, que es de gran calidad. Y además tiene una cuestión que es única, que es la ubicación geográfica. Entonces, debajo del mercado norteamericano. Exactamente, están donde están los consumidores. Porfirio Díaz, el dictador que modernizó México, se hizo famoso cuando dijo: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. Y estaba equivocado, porque estar cerca de los Estados Unidos no es una maldición, es una bendición. Por tanto, yo creo que México va a empezar a subir, y vamos a ver que esta es la década mexicana. Y la otra cosa es que a mí en el largo plazo me preocupa América Latina. Fíjate que el Perú es, que lo han hecho muy bien, ¿no? Desde hace ya un tiempo. Es el segundo país mejor posicionado en el ranking del Banco Mundial del Emprendimiento, el Doing Business. Y está en el lugar 41. El mejor país de América Latina es Chile, en el 39. Los chilenos se llenan de orgullo con esto, y en el Perú también están muy contentos, está en número 2. Pero el lugar 39, que es el mejor latinoamericano, si esto fuera un mundial de fútbol, ni siquiera llegamos al mundial. En el mundial van solo 32 países. Sí, pues, y lo que estamos aspirando en América Latina es ganar el mundial. Entonces, estamos mal. Y creo yo que a lo que hay que enfocarse al futuro es que tenemos que lograr meter 6 o 7 países en los primeros 30. Esto es como si fuera una competencia. Pero esto es la reforma famosa. Y esas son las reformas que no se han terminado de hacer, y que hay que retomarlas con vigor, con fuerza y convencimiento. Y aquellos países que lo hagan van a poder entrar en este élite, en este grupo de élite de los que van al mundial, y el resto van a quedar marcando el paso. Sebastián, muchísimas gracias por su participación. Un gusto. Bueno, fue entonces Sebastián Edwards, un muy conocido e importante economista chileno, amigo del Perú, profesor de la UCLA en California, Estados Unidos, y además de economista novelista. Vamos a una pausa y regresamos. Eso es lo que te quiero decir. Que desde un punto de vista, por más que esté en Bélgica, es la Unión Europea y su burocracia responde a la institucionalidad y a los intereses alemanes. De ahí a este chiste geopolítico de decir que Bruselas queda en Alemania. Y yo creo que va a haber se va a cumplir ese viejo sueño de los Estados Unidos de Europa, pero con constitución, con un regulador único bancario, este engendro mal hecho, que es que tener solo un banco central común y el resto en forma poco coordinada, con una Europa federal, que no será una cosa del próximo año, pero que eventualmente va a suceder, con una Alemania muy dominante. Eso creo yo que va Federal, eso significa que va a haber una unión fiscal, por ejemplo, un solo presupuesto. Una unión fiscal, una constitución única, que ha habido rechazo. El pacto de Lisboa ha sido muy complicado sacarlo, y no hay una constitución única, y una política fiscal gobernada por los burócratas en Bruselas. Y una cosa que nadie sabe, o que no se dan cuenta, es que Bruselas es una ciudad que queda en Alemania. No, pero perdón, en Bélgica, ¿cómo que en Alemania? Bueno, la manejan los alemanes. Y bien, estamos ahora con el economista chileno Sebastián Edwards, economista y escritor, porque también es novelista, ha escrito varios libros de economía y 2 novelas.
Él es profesor de la UCLA, de la Universidad de California, hace ya muchísimos años. Y bueno, es muy buen amigo del Perú también. Y ha venido a la 9ª Convención Internacional de Economía, ¿Hacia dónde vamos?, organizada por la UPC, por la Facultad de Economía de la UPC, donde va a hacer una presentación. Y bueno, sobre ese tema vamos a hablar con él. Sebastián, buenas noches. ¿Qué tal? Jaime, buenas noches, un gusto. Bueno, comencemos rápidamente. El tema de la economía europea no ha tocado fondo, ¿no? Parece que las cosas se sigue complicando y complicando y se trata de ganar tiempo y no. ¿Cómo es el tema europeo? Bueno, es un tema complejo y como bien dices tú, no ha tocado fondo. La verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que va a terminar sucediendo. Ahora, mi predicción tiene dos partes. La primera es que Grecia sale y que a nadie le va a importar. Y la segunda es que... Sale del euro. Sale del euro y nadie... ¿Qué es lo que le conviene en última instancia? Aunque inicialmente sí, puede ser muy duro, ¿no? Sí, es duro y complicado. Y tiene una dimensión que habitualmente olvidamos, que es los equipara de vuelta con sus archirrivales, que son los turcos. En este momento lo único que tienen los griegos, mejor de los turcos, es que ellos están dentro de del euro y los turcos no. Y los turcos quieren entrar. Sería yo no sé si queremos entrar ahora hay muchos que se están teniendo sí, pues, ¿verdad? Ideas que están repensando la idea. Y la segunda cosa que va a pasar, creo yo, es que al final Alemania va a lograr todo lo que quiere y 60 años después de la Segunda Guerra Mundial Alemania va a ser el gran hegemono, el gran país hegemónico en Europa.